Hola, hoy revisaremos edema desde una perspectiva sindromática. Como se observa, el síndrome edematoso puede ser tan diverso como las imágenes que se muestran en pantalla. El edema, según su definición, corresponde a una acumulación excesiva de fluido, ya sea a nivel celular, en los tejidos o cavidades serosas del cuerpo. Esta es una definición amplia, no solo aplicable a la semiología, sino que también al terreno de la histología, la anatomopatología, entre otros. Por lo tanto, necesitamos una definición más bien para la práctica clínica, y esta corresponde a la acumulación excesiva de fluido que se puede percibir al examen físico de la superficie corporal cutánea, y por lo tanto lo entendemos como un signo. Si bien también puede ser referido como un síntoma, por ejemplo, una persona que consulta por tumefacción, retención de líquido, hinchazón o aumento de volumen en miembros inferiores. Respecto a su clasificación, ¿cierto? Hay distintas formas de clasificarlo, pero las más importantes son según su distribución, donde vamos a tener edemas localizados y generalizados. El localizado corresponde a aquel que se produce por perturbación de factores locales, ¿cierto? O regionales que alteran las fuerzas de Starling, que ya veremos. Y en segundo lugar tenemos los edemas generalizados, ¿cierto? En donde a este mecanismo local se suma una acumulación o retención excesiva de agua y sodio a nivel intersticial. En casos bastante extensos de edemas generalizados que incluso pueden comprometer a cavidades serosas, estamos hablando de anasarca. Y según sus características, ¿cierto? Hay múltiples características ante un edema, pero una de las más importantes es si es un edema blando o duro, y eso se distingue según el signo de la fobia o de Godet, que también revisaremos. Un repaso de la fisiología es que tenemos que recordar que a nivel cardiopulmonar se oxigena la sangre y esta va a ser bombeada, ¿cierto?, al resto del cuerpo, avanzando por las arterias hasta llegar a los capilares. En los capilares se va a producir el intercambio, ¿cierto?, a nivel celular, y vamos a tener que también existe un sistema linfático que va a drenar, ¿cierto?, el exceso de fluido que se encuentra a nivel intercelular, intersticial. Y por lo tanto, la sangre, ¿cierto?, que ya pasó por los capilares y aquel líquido que fue reabsorbido en el drenaje linfático, vuelve por el sistema venoso hasta el sistema cardiopulmonar, ¿cierto?, para volver a ser oxigenada y bombeada. Haciendo una ampliación a nivel capilar, vemos que aquí tienen un rol las fuerzas de Starling, que son la presión hidrostática capilar, que determina escape de líquido desde el capilar hacia los tejidos, la presión oncótica capilar, que provoca retención de líquido a nivel del capilar, ¿cierto? Principalmente dado por proteínas plasmáticas como la albúmina, la presión oncótica tisular, que tiene un menor rol y también está determinado por proteínas, pero esta vez entre las células de los tejidos que retienen líquido allí, y la presión hidrostática tisular, ¿cierto?, que entre comillas devuelve líquido hacia el capilar y que funciona como una especie de reabsorción. Estas presiones, ¿cierto?, están determinadas por las fuerzas de Starling que fueron descritas en base a una fórmula que no revisaremos, pero veremos la fisiología de una manera gruesa. Además de las fuerzas de Starling descritas, un factor restante que nos queda conversar es la reabsorción linfática, la cual va a permitir drenar el exceso de líquido que escape hacia los tejidos y devolverlos a la circulación arteriovenosa. En ese sentido debemos saber que si bien no revisamos los valores de la fórmula descrita por Starling, es necesario saber que existe un exceso de líquido que drena hacia los tejidos y por lo tanto el equilibrio de forma fisiológica tiende a estar desplazado levemente hacia el escape de líquido hacia los tejidos y por lo tanto la reabsorción linfática tiene un rol fundamental en retornar ese líquido hacia la circulación. Otro factor importante a conocer dentro de la fisiología del capilar es que este está compuesto por un endotelio como se intenta graficar en pantalla. Vemos que este endotelio, según la unión o desunión que tengan sus células que lo componen, va a determinar lo que conocemos como permeabilidad celular, la cual normalmente el estado de permeabilidad evita el paso de proteínas y otros solutos, es decir, normalmente hay cierta impermeabilidad por parte del endotelio del capilar. Debido a diferentes factores, sean fisiológicos o no, se puede producir un aumento de la permeabilidad celular, lo cual disminuye las uniones en el endotelio y permite que se escape líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial entre las células y que va a tener ciertas características especiales, que están determinadas por la abundante presencia de proteínas. A este líquido, abundantes proteínas, le denominamos exudado, el cual está muy asociado a causas inflamatorias,
ya sean generalizadas como una infección sistémica como en sepsis, quemaduras extensas, en reacciones a fármacos o tóxicos, en anafilaxia, o también causas inflamatorias locales como puede ser una infección local como una celulitis, traumatismos, entre otras. Ahora, siguiendo el esquema mecánico, ¿cierto?, que propone la ley de Starling, podría producirse edema por la alteración primaria de estos factores locales descritos en su ecuación. ¿Cuáles serían estas grandes causas de edema o mecanismos de edema? Van a ser en primer lugar el aumento de la presión hidrostática, ¿cierto?, de un origen venoso. Ya revisaremos por qué. La disminución de la presión oncótica del capilar, que por lo tanto permita el escape de fluido, por aumento de la permeabilidad capilar, ¿cierto?, que en general vamos a asociar a causas inflamatorias, y finalmente por disminución de la reabsorción linfática, lo que frecuentemente podría ocurrir por un mecanismo de obstrucción del drenaje linfático. Estos 4 mecanismos van a tener en común que van a generar la presencia de edema. Como fue mencionado, uno de los mecanismos del edema puede ser el aumento de la presión hidrostática capilar, ¿cierto?, de un origen venoso, lo que también se denomina una hipertensión en el extremo venoso del capilar. Si bien, por otra parte, podría ser teóricamente viable que se produzca un edema por aumento de la presión de origen arterial, esto no ocurre, porque como se intenta graficar en pantalla, entre las arteriolas y los capilares existe lo que conocemos como el esfínter precapilar. Y este es un sistema de autorregulación, ¿cierto?, compuesto por distintas células que modifican la resistencia del capilar para no transmitir al mismo capilar las variaciones tensionales o de la presión arterial. Esto implica que no es posible que a partir de una hipertensión arterial, ¿cierto?, en una persona que tenga un esfínter precapilar competente, pueda transmitir las variaciones de la presión arterial hacia el capilar y producir edema. Eso no es viable desde la fisiología. Y por lo tanto, la opción que queda es que el extremo venoso del capilar, ¿cierto?, el cual no presenta este esfínter, sea susceptible a presentar variaciones en su presión, hipertensión de extremo venoso, y por lo tanto desencadenar edema, ya sea por factores locales, ¿cierto?, como una trombosis venosa profunda, una insuficiencia venosa crónica, o por factores generales, ¿cierto?, generalizados, como una insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, que transmiten la presión venosa hacia el capilar y generan edema. Además de los factores primarios comentados, existen también los factores secundarios principalmente descritos para el edema generalizado y que van a responder, ¿cierto?, con una retención hidrosalina excesiva, ¿cierto?, a nivel del espacio intersticial. Esta retención hidrosalina, ¿cierto?, puede provenir ya sea por un mecanismo en donde hay hipervolemia, ¿cierto?, un exceso de fluido en nuestro cuerpo, lo que se denomina una retención primaria, como ocurre en las insuficiencias renales, en la glomerulonefritis, en donde el cuerpo no es capaz de manejar el volumen y por lo tanto se retiene. O también puede ser en una hipovolemia efectiva, es decir, en donde el cuerpo tiene el líquido que habitualmente tiene, por decirlo así, pero el sistema sensa de que hay menos. Por lo tanto, eso viene haciendo lo efectivo. Hay una hipovolemia, pero de lo efectivo del líquido, lo que se denomina también un mecanismo que produce una retención secundaria. Y esto ocurre, ¿cierto?, en insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, en donde el corazón, al no bombear bien, se genera esta hipovolemia efectiva, en la cirrosis hepática, donde hay distintos factores que producen una vasodilatación excesiva, y en síndrome nefrótico, cuyos mecanismos, ¿cierto?, son bastante extensos como para discutirlo en esta presentación. Como puede comprenderse luego de esta descripción, ¿cierto?, esta es una respuesta fisiológica, ¿cierto?, dirigida a un objetivo homeostático, ¿cierto? Se produce una retención hidrosalina como un mecanismo fisiológico y que es eficaz cuando tenemos hipovolemias absolutas, ¿cierto?, como esto ocurre en la deshidratación, en la pérdida de sangre como en una hemorragia, pero en este contexto estamos hablando de que se genera una retención hidrosalina por un mecanismo patogénico, ¿cierto?, que perpetúa el edema que ocurre en estas circunstancias de hipovolemia efectiva. Cuando hablamos de la caracterización del edema, estamos hablando de su descripción semiológica. Y aquí podemos hablar de su localización, ¿cierto?, que ya la referimos, si es generalizado o localizado, si es que generalizado cumple o no
como para ser descrito como una anasarca, si es localizado, en qué ubicación está, la distribución si es uni o bilateral y si es bilateral es simétrico o no, la magnitud, ¿cierto?, que está descrita de un grado 1 a un grado 4, con diferentes medidas, ¿cierto?, según la profundidad que genere el signo de la fobia y la duración que genere el signo de la fobia, que ya revisaremos a qué se refiere. El predominio, ¿cierto?, si aparece sin algún predominio horario o si es que es más bien matinal, vespertino, nocturno. La temperatura de la piel, si está normal, ¿cierto?, al compararla con otras superficies corporales o si respecto a esta está caliente o más fría. El color, ¿cierto?, si es el habitual de la persona o si ha cambiado, ya sea porque esté pálido, porque haya vasodilatación y se presente eritema, porque haya cianosis. El dolor, si es doloroso o no, y se asocia a otros signos inflamatorios, incluyendo el dolor, como el rubor, eritema, calor. La asociación con el movimiento, por ejemplo, si el edema se presenta cuando la persona está en cama, si se asocia al estar largos ratos de pie o al estar sentado. La consistencia, ¿cierto? Si al tocarlo es blando o no, y eso se relaciona con si presenta o no signo de la fobia. El aspecto de la piel, ¿cierto? Edemas más bien agudos van a ser finos y lustrosos. Hay algunos edemas más bien crónicos que van a tener fibrosis y pigmentación y algunas causas que van a asociar lesiones cutáneas como úlceras. Y otros síntomas de la esfera cardiológica, hepática, nefrológica, entre otros. Respecto a la anamnesis, cuando tenemos un edema como principal o único signo, debemos saber que este se va a presentar con un cambio de volumen y contorno de la zona anatómica, y por lo tanto debemos preguntarlo, ¿cierto?, en términos que se entiendan para la persona para quien consulta. Por ejemplo, aumento de volumen, hinchazón. Las personas también pueden referir que los zapatos están apretados cuando hay edema de miembros inferiores, o que se le marcan los calcetines, o que ha tenido, ¿cierto?, en el último tiempo retención de líquido. También tenemos que caracterizarlo, como vimos en la diapositiva anterior, buscar antecedentes médicos, ¿cierto?, como factores de riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares previas, quirúrgicos, ¿cierto?, factores de riesgo para tener un estado procoagulante, ¿cierto?, como una neoplasia previa, un tratamiento quimioterápico, los fármacos que consuma la persona, alergia, ¿cierto? Y dentro del examen físico, ¿cierto?, vamos a ir dirigidamente a buscar el edema, caracterizarlo con el signo de la fobia para ver si es un edema blando o duro. Su ubicación, ¿cierto?, si se distribuye, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, y ahí vamos a buscarlo en pies, en piernas, sobre los malleolos, o en zonas de declive, por ejemplo, a nivel sacro, en dorso, en flancos. Y dependiendo de la sospecha que tengamos, vamos a hacer un examen físico dirigido, ya sea cardiovascular, digestivo, nefrológico, entre otros. Cuando hablamos del signo de la fobia, ¿cierto?, nos referimos a un signo que se produce con la impronta del dedo de quien examina, con cierta presión sobre la superficie cutánea, en general sobre un plano óseo, ¿cierto?, como puede ser a nivel de los malleolos. Cuando esta impronta, ¿cierto?, se genera durante algunos segundos, al retirar el dedo, ¿cierto?, se va a persistir una depresión por algún tiempo. Y esto es lo que conocemos como el signo de la fobia o de Godet. En caso de que no existan planos óseos, lo que se recomienda dentro de la literatura es generar un pliegue de piel y presionar a modo de pinza con los dedos. Cuando nosotros tengamos un signo de la fobia positivo, vamos a estar hablando de un edema blando. Y como ya revisamos, van a existir diferentes magnitudes, tanto de su persistencia en el tiempo como de su profundidad, para describir la magnitud de un signo de la fobia o de Godet positivo. El edema simétrico en miembros inferiores, por lo tanto, lo vamos a describir con tres principales orígenes descritos en la literatura, si bien van a haber causas misceláneas bastante frecuentes que tenemos que conocer. Dentro del origen cardiológico, ¿cierto?, tenemos la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva. Por destacar una, ¿cierto?, la insuficiencia cardíaca va a ser un edema blando, bilateral, ¿cierto?, que aumenta en las horas diurnas, ¿cierto?, cuando la persona inicia su día, ¿cierto?, de forma matinal. Son indoloros, fríos y pueden asociar síntomas de insuficiencia cardíaca tipo disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y otros signos, por ejemplo, ingurgitación yugular, hepatomegalia, cardiomegalia, entre otros. El origen nefrológico, ¿cierto?, puede ser en un síndrome nefrótico, en una glomerulonefritis y menos frecuente en un síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico, ¿cierto?, también va a tener un edema tipo insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, pero que va a asociar síntomas de síndrome nefrótico, como proteinuria en un amplio rango, hipoalbuminemia, alteraciones lipídicas y un examen de orina alterado. El origen hepático, ¿cierto?, está dado por el daño hepático crónico, ¿cierto?, principalmente en cirrosis hepática, donde también tenemos un edema blando, bilateral, indoloro,
esta vez con signos y síntomas de cirrosis hepática, arañas vasculares, ascitis, hepatomegalia dura irregular, eritema palmar, ictericia, vena en cabeza de medusa. Cuando hablamos de causas misceláneas, destacar muy importante la insuficiencia venosa, ya que esta podría corresponder a la causa más frecuente, ¿cierto?, de un edema simétrico en extremidades inferiores, si bien tiende a ser más bien leve. Entonces es bilateral, ¿cierto?, leve a moderado, frío, indoloro, que progresa con el transcurso del día, ya que se asocia a que empeora al estar de pie y al estar sentado. Tiende a mejorar, por otra parte, en el decúbito y durante la noche. Y en especial en cuadros más bien crónicos, ¿cierto?, podría mantener alteraciones a nivel cutáneo local. Y otra causa miscelánea, ¿cierto?, es el edema por fármacos, ¿cierto?, en donde van a haber distintos mecanismos y que dentro de la anamnesis, ¿cierto?, va a destacar el antecedente del consumo y establecer una asociación clínica. Si bien estos son los principales, también hay otros mecanismos o causas menos frecuentes como de origen hormonal, desnutrición severa, ¿cierto?, y el edema cíclico que ocurre en mujeres, ¿cierto?, asociado a periodos menstruales y ocurre de una forma recurrente. Cuando tenemos un edema asimétrico en miembros inferiores o también podría ocurrir en miembros superiores, vamos a ver que los principales orígenes van a ser un origen venoso agudo, ¿cierto?, como podría ser una trombosis venosa profunda o superficial. En el caso de la trombosis venosa profunda, ¿cierto?, va a ser un edema blando, unilateral, de magnitud variable, pero que en general es significativo, con una diferencia del diámetro entre ambas piernas, doloroso o no, cianótico o no, y la temperatura puede ser variable. Asocia algunos signos, ¿cierto?, como el signo de Homans, en donde se reproduce el dolor o se desencadena el dolor a la dorsiflexión brusca del pie, que hay ciertas maniobras, ¿cierto?, para hacer este signo. Puede haber palpación de un cordón venoso y antecedentes de factores procoagulantes, ¿cierto?, como un episodio previo, reposo y movilidad prolongada, neoplasia, etc. También está el origen inflamatorio o infeccioso, donde voy a destacar las infecciones de partes blandas como la celulitis, también está la erisipela, en donde también vamos a tener un edema asimétrico, ¿cierto?, una extremidad en general, aunque también puede ocurrir en otros sitios del cuerpo, y donde el edema va a tener característicamente otros signos inflamatorios, como aumento de la temperatura local bastante importante, eritema, dolor. Podría asociar, ¿cierto?, una puerta de entrada a nivel local, como una herida, un traumatismo, antecedentes de inmunosupresión, como una diabetes mellitus, y presencia de signos sistémicos, como podría ser una fiebre. El origen traumático y postraumático, ¿cierto? Podríamos entender que en contexto de trauma se va a generar edema, si bien no va a ser la principal preocupación y va a ser unilateral, doloroso, con o sin signos inflamatorios u otras lesiones a nivel cutáneo. Va a existir un antecedente de trauma y podría darse en contexto como por ejemplo en desgarros, como ocurre, y también hay síndromes no tan frecuentes pero clásicos que incluyen la presencia de edema, como son las distrofias reflejas, ¿cierto?, el síndrome de dolor regional, ¿cierto?, en donde además del edema, ¿cierto?, hay un dolor con características particulares como neuropático, desproporcionado, con cambios cutáneos como hiperhidrosis, cambios de temperatura, cambios tróficos, entre otros. También considerar, por ejemplo, la presencia del linfedema, que tiene ciertas características especiales y por eso lo voy a dejar aparte. Algunos casos especiales de edema van a ser aquellos edemas duros que tienen signo de la fobia negativo y aquellos que se producen por aumento de la permeabilidad por hipersensibilidad. Respecto a los edemas duros tenemos el linfedema, que se produce principalmente por una obstrucción del drenaje linfático, como puede ser en procesos neoplásicos, postdaño postquirúrgico o en algunas infecciones. Inicialmente podría ser blando, pero se vuelve rápidamente duro, es decir, que tiene fobia negativa, y los antecedentes significativos concordantes van a ser respecto de, por ejemplo, si la persona tuvo un antecedente, una neoplasia tratada, o se sospecha una, si es que tuvo una operación, por ejemplo, una mastectomía, si, por ejemplo, vive en una zona con infecciones parasitarias que puedan producir una filariasis, etc. En el linfedema también se describe el signo de Stremer, ¿cierto?, que responde a la imposibilidad de pinzar la piel del dorso del segundo ortejo. Y esto es porque se presenta como un edema en miembros inferiores, ¿cierto?, generalmente asimétrico y que es duro. Y por lo tanto no se puede pinzar la piel, o lo que corresponde al signo de Stremer. En algunos casos que son graves y severos y crónicos, se puede producir lo que se denomina elefantiasis, en donde hay una deformación de los miembros inferiores por un linfedema de gran magnitud. Otro caso especial es el mixedema, en donde este se produce por la acumulación
de mucopolisacáridos hidrófilos a nivel cutáneo, como puede ser en el hipotiroidismo, en donde la acumulación de mucopolisacáridos se produce por un menor catabolismo, o en la enfermedad de Graves, ¿cierto? Que es una causa de hipertiroidismo, en donde la acumulación se produce por mayor producción de mucopolisacáridos. Como es un mixedema duro, ¿cierto? No va a tener edema blando, ¿cierto? Es decir, sin signo de la fobia, va a ser difícil de desplazar y va a asociar algunos síntomas, por ejemplo, de hipotiroidismo, como la piel fría, áspera, seca, escamosa, color pálido, entre otros. Y finalmente podría asociar más síntomas y signos de hiper o hipotiroidismo según sea el caso que produzca el mixedema. Es importante aquí acotar que el mixedema se puede producir en hipotiroidismo, pero dentro de las causas de hipertiroidismo, el mixedema solo está asociado a la enfermedad de Graves, o principalmente asociado a la enfermedad de Graves como causa de hipertiroidismo que produzca mixedema. Cuando hablamos de un edema por aumento de la permeabilidad por hipersensibilidad, nos referimos al angioedema, o también denominado edema angioneurótico, en donde el mecanismo es que se produce una reacción alérgica del sistema inmune, ¿cierto? Con liberación de mediadores inflamatorios, ¿cierto? Que aumentan la permeabilidad capilar. Y por lo tanto va a ser un edema blando, ¿cierto? Que va a ocurrir en tejidos más laxos, ¿cierto? Como la cara, los labios, los párpados. Puede llegar incluso a formas generalizadas en casos graves, e incluso podría comprometer las vías respiratorias con síntomas como disnea o incluso compromiso grave, ¿sí, cierto? Como un shock anafiláctico. Va a haber el antecedente de una exposición a un alérgeno, ¿cierto? Que ya haya una sensibilización previa, que sea un alérgeno conocido quizá, y va a asociar urticaria, ¿cierto? Que son placas eritematosas bien delimitadas, que pueden cambiar su sitio, ¿cierto? Que son transitorias, se dice que cada placa dura menos de 24 horas, que son muy pruriginosas, es decir, pican mucho, y otros síntomas y signos tipo alergia. Existe un último caso, ¿cierto? Menos importante, ¿cierto? Que es el lipedema, que va a corresponder a una deposición excesiva de grasa subcutánea a nivel de miembros inferiores. Por lo tanto, va a ser bilateral, indoloro, leve, simétrico y con fobia mínima o sin fobia. Va a estar asociado, obviamente, a obesidad, ¿cierto? Y según quien lo describe, ¿cierto? Puede considerarse un tipo de edema o no. Pero ahí está, ¿cierto? Para que lo conozcan. Finalmente, algunas imágenes para complementar estos datos clínicos. Por ejemplo, aquí tenemos un linfedema en donde vamos a tener este signo por imposibilidad de pinzar la piel, ¿cierto? Por este linfedema que es un edema más bien duro. Vamos a tener aquí un edema por insuficiencia venosa crónica, ¿cierto? Que se localiza principalmente a nivel del maleolo medial, que va a asociar cambios en la pigmentación cutánea, con dilatación de venas superficiales en la piel y podría o no presentar úlceras venosas. Y finalmente tenemos en este caso un mixedema, ¿cierto? Que es un mixedema ubicado en la zona pretibial, ¿cierto? En contexto de una enfermedad de Graves y que va a asociar una piel, ¿cierto? Que presenta ciertos cambios cutáneos descritos como una textura de cáscara de naranja. En el siguiente artículo vemos la fotografía de una paciente, ¿cierto? Que presentó un edema unilateral, doloroso, con leve tinte cianótico y que correspondía a una trombosis venosa profunda. En estos casos corresponde ver si el nivel de la obstrucción de esta trombosis es inferior o superior a la rodilla, ya que aquellos casos de trombosis venosa profunda con compromiso superior a la rodilla asocian mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar o TEP. Finalmente, en este caso vemos un linfedema, secuela de un cáncer de mama, como una complicación de una mastectomía, ya que hay que considerar que dentro de las causas del linfedema destacan las causas obstructivas neoplásicas, si bien hay otras como infecciones parasitarias, que no son tan frecuentes en nuestro medio, o también algunos linfedemas primarios o congénitos. Cuando sospechamos una causa neoplásica, ¿cierto?, en miembros superiores, habitualmente está en contexto de un cáncer de mama, por efecto del mismo tumor, de efecto secundario de la radioterapia o de cirugías. Y cuando tenemos linfedemas, por ejemplo, en miembros inferiores, van a asociar otros cánceres como linfomas o cánceres de próstata, lo cual también va a ser influenciado obviamente por el sexo. Espero que les haya gustado esta presentación y muchas gracias por escuchar.